le voy a decir antes de presentarles a la señora Gualesca, que voy a poner en off nuestros comentarios para que pueda fluir la conexión y se dediquen a escucharla a ella. Señora Gualesca, lo primero que tengo que manifestar es que no encuentro ninguna palabra para expresarle de alguna manera pues lo terrible que nos sentimos todos los venezolanos por lo que le ha ocurrido a su esposo y por el sufrimiento de tantos otros militares que nosotros ni siquiera tenemos idea de lo que están experimentando. Lo lamentamos muchísimo, le abrazamos desde aquí y yo sé que no hay comentario que pueda servirle de consuelo. Muchísimas gracias, Carla. Vamos a reconstruir esto, vamos a conocer la historia completa. El mundo debe saber exactamente cómo pasó esto. ¿Por qué le pasó a Rafael Acosta Arévalo? ¿Por qué él, señora Huelesca? Mire, siempre fue un hombre luchador, siempre pegado a la Constitución, a su país, y lamentablemente no estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando con el gobierno y lo mataron, pues. Señora Huelesca, ¿cómo se enteró usted? ¿Quién la llama? ¿Cómo supo que había ocurrido esto, que él había sido ejecutado? Bueno, el día 21 yo tuve contacto con él y después como a la 1 y pico fue la última vez que yo no pude hablar con él. De allí yo denuncié en los medios de comunicación que no supe más nada de él. Gente allegada que estaba en el lugar vieron este cuerpo del organismo del SEBIN y el DGCIN cuando se lo llevaron. De, Sí, adelante, adelante, no la quise interrumpir, disculpe. ok. Después, el miércoles salió una rueda de prensa, diciendo que bueno, que un terrorista y todas esas cuestiones. Mi esposo duró 20 años como militar y jamás en su carrera nunca tuvo ningún problema, nunca fue muy limpio fue en todo y lamentablemente, bueno, lo agarraron, ayer lo presentaron, estaba sumamente golpeado, en silla de ruedas, no podía hablar, nada, no se valía por sí mismo y lo torturaron mucho, tanto que lo torturaron que lo mataron. Pero, Él, dígame. él ayer lo cuenta la abogada Tamara Suju, pedía auxilio, le pedía auxilio al abogado, le decía al abogado prácticamente con desesperación, gritándole lo que le estaba ocurriendo, que lo asistieran después de todo lo que había vivido. ¿Usted se enteró que él estaba siendo torturado ayer cuando fue presentado o ya tenía alguna idea de lo que le estaba pasando? No, ya yo sabía que lo estaban torturando y todo eso. Lo torturaron y tanto fue que lo mataron. Ayer lo llevaron, la juez lo vio, la juez lo vio en el estado que estaba, lo llevaron al hospitalito allá en el Fuerte Tiuna y falleció, lo asesinaron, pues, porque lo asesinaron. ¿Usted sabe qué fue que exactamente le hicieron, como para llevarlo hasta la muerte? Tengo entendido que le dieron muchos golpes en la cabeza y por todos lados, pero muchos golpes en la cabeza y lo mataron. No Estaba en silla de resistió, ruedas por golpes en la espalda, me imagino, no podía caminar bien. no resistió las torturas. Señora Waleska, ¿en qué momento fue la última vez que pudo conversar con él? ¿Hubo algún contacto previo a estas torturas? ¿Usted pudo comunicarse con él antes del 21 de junio? No, yo tenía contacto con él normal, pero ya yo después del 21 no tuve más contacto. ¿Y qué fue lo que aceleró esto? Es decir, ¿por qué la hazaña después del 21 de junio? ¿Qué cambió? Que comenzaron a torturarlo con tanta fiereza. Miren, mi esposo siempre fue un hombre leal a la Constitución y a sus principios. Lamentablemente no estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando en el país, con el régimen, y como pasan con muchas cosas, con muchas personas, y lamentablemente aquí se les pasó de la mano.
¿Cómo manifestaba él que no estaba de acuerdo? ¿Se lo decía a sus superiores? ¿Lo conversaba con usted? ¿Cuándo se dieron ellos cuenta que él no estaba acompañando a esta organización criminal? Él lo comentaba, pues, como lo comentamos todo venezolano. Cuando a él lo detienen fue por un evento en particular, él pensaba replicar este mensaje o reunirse con otros militares como él quienes pensaran lo mismo, formaba un movimiento, de alguna manera salir a defender el país. ¿Qué fue lo que precipita su detención? No, no, no. Primero que nada, allá hay una ruptura militar. Primero que nada. Cuando a él lo detienen, él estaba allá en una reunión social de amistades y todo. Se lo llevaron a la fuerza, gente del SEBIN con armas largas, pasamontañas. Lo, lo montaron a golpes, le daban muchísimos golpes. Y de allí no se supo más nada. Pero pudo tener contacto con él cada Después cierto de tiempo. eso, no. Después de eso no tuve más contacto con él, no supe más nada de él. Es decir, que durante su detención usted no tuvo contacto con su esposo. No tuve ¿Cuánto contacto tiempo con en mi esposo. total, cuánto tiempo en total estuvo él entonces bajo reclusiones injustas como esta? Desde el 21 estaba Desde el desaparecido. 21. Ok, y Desde el 21 estaba, usted estaba en Colombia porque él sospechaba quizás que iban a ir contra su familia justamente por las ideas que él expresaba. no, no, primero que no estoy en Colombia. Primero yo no estoy Ok, en Colombia. ok, ok, No, ok, yo no estoy en Colombia. Yo ok. salí de vacaciones a hacer, como todo ser humano, salimos de No, vacaciones y a no me pasar tiene con que con contar, la familia. no me tiene que contar, no se tiene que justificar de ninguna manera, más bien disculpe la pregunta. Quiero primero expresarle la valentía de aceptar conversar sobre esto a solo horas de la ejecución de su esposo. ¿De dónde saca la fuerza, señora Gualesca? ¿Qué es lo que quiere decirle a los venezolanos y al mundo? Bueno, primero que nada le quiero decir que murió como un héroe, no murió como un asesino, como un corrupto, como un narcotraficante, no. Murió queriendo su país, su patria, sus hijos, su familia, y quiere la liberación de nuestro país, la liberación de nuestro país. Apegado a la Constitución como el propio héroe, así murió él. El gran temor de muchos familiares de militares en este momento es que este haya sido un asesinato ejemplarizante, como para darles a entender que otros podrían vivir lo mismo. Y para todo aquel militar pensando en defender la Constitución, que lo piense dos veces. Sí. ¿En qué se convierte, en qué símbolo se convierte el asesinato de su esposo? Les quiero decir que vean este ejemplo y que se miren en el espejo y que no vale la pena, se tienen que unir y, y, y darle la libertad a Venezuela. De verdad que sí. Ya mira todo lo que está pasando, ya se están escapando las cosas de las manos y, y lamentablemente la familia. Me lo mataron, mis hijos quedaron huérfanos de papá, quedé yo sin esposo y bueno, ¿Cuántos años tienen sus hijos, señora Gualesca? tan pequeños, están pequeños, están Eh, pequeños. ¿Qué era lo que más le molestaba o le disgustaba a su esposo de lo que estaba pasando en el país y con este régimen? ¿Qué le decía él cuando conversaban sobre eso? No, las conversaciones que tuvimos él y yo son conversaciones que tienen día a día la gente, cosas que, la libertad, este, las medicinas, la corrupción, como todo el miedo que tenemos al narcotráfico, que queremos que nuestros hijos vivan en un país democrático. Y eso eran las conversaciones de nosotros, pues, la democracia. Y en los cuarteles, ¿qué observaba él? Porque claro, la gran pregunta que uno se hace es, ahora este régimen caza, tortura y asesina.
a los militares, muchas veces porque les tiene temor. Pero uno también se pregunta, si ellos quienes tienen las armas son asediados de esta manera y ellos quienes podrían rescatar al país, no se unen para hacer lo que esperanza tiene el país. ¿Qué le decía a él? ¿Hay un hervidero en verdad dentro de los cuarteles dispuesto a surgir, dispuesto a sublevarse? ¿O priva más el temor a sufrir estas consecuencias? No, hay miedo, hay miedo. De verdad que hay bastante miedo y yo creo que lo que nos está pasando ahorita, esa fue la intención, que la gente y los carteles agarren más miedo. Cuando usted conversó con él o con su abogado, ¿qué le decían? ¿Cuál era la razón por la cual, yo sé que este régimen no necesita razón, simplemente pensar que alguien pueda pensar distinto es suficiente razón? Pero ¿de qué manera justificó el régimen la detención de su esposo? ¿De qué crimen le acusaban? De que estaba metido en un golpe de Estado, que era terrorista, a lo que acusan a todos que agarran, que son terroristas y que quieren matar, asesinar al presidente y todo eso, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Ahora están Si no, diciendo, como en todas las versiones que dan, de que cuando lo fueron a agarrar, él se tiró por un barranco y por eso estaban en esas condiciones, pero en un barranco ¿a dónde? ¿Ah? Eso es mentira. En un barranco ¿a dónde? Y para llegar al estado que estaba ayer cuando lo presentaron, no. Se tiró por un barranco y no puede hablar, no podía sostener su cabeza en una silla de ruedas y el día siguiente, no al día siguiente, a las horas murió. Fue un barranco, eso no fue un barranco. volví a apagar los comentarios, solo quería saber si nos estaban escuchando bien quienes están conectados en este live. Les repito que estoy conversando con Waleska Pérez, ella es la esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, asesinado a manos del régimen de Nicolás Maduro. Ayer se presentó en una audiencia, golpeado, ni siquiera podía valerse por sí mismo en una silla de ruedas y le suplicaba auxilio a su abogado y después fue a la 1 de la madrugada que murió en un hospital. ¿Por qué cree que lo llevaron al hospital si esta gente es tan cruel? Era ya necesario, ya no podían ocultarlo más, todo el daño que le habían hecho. No, y fíjese que lo llevaron fue para el hospital de Fuerte Tiuna y estaba todo custodiado por efectivos de régimen. Estaba todo custodiado y bueno, como ya no tenían más nada que hacer. Ya para que le den la salida, para llevarlo al hospital, es porque de verdad que la juez lo vio que estaba ya muriéndose. Señora Waleska, usted que lo conocía también, nos puede decir seguramente si por su cabeza pasa que él luchó hasta el final y seguramente se resistió a ser parte de cualquier invento del régimen y probablemente por eso pagó las consecuencias. Quizás lo querían utilizar para comprometer a otras personas y probablemente él se resistió. ¿Qué cree que fue lo que Sí, pasó allí? ¿Cuál fue la actitud al final de su esposo? eso fue lo que pasó. Lo querían involucrar, lo querían utilizar y lamentablemente mi esposo siempre ha sido un hombre correcto, un hombre correcto. Jamás él ha tenido una boleta. Sus amigos, le pueden preguntar sus amigos, sus compañeros de trabajo y de arma. Siempre fue un hombre canalizado y correcto. Nunca en los cargos que él tuvo, jamás lo vincularon en nada. Nunca fue vinculado en nada. Ni de contrabando, ni de droga. Nada, en absoluto. Y tuvo muy buenos cargos y de verdad que en ninguno, y lo que nosotros humildemente lo tenemos es por esfuerzo de trabajo. Pero no porque estemos, ni por supuesto, bueno, ya esto es una muestra de que no estamos con el régimen. Ya más que esto es una muestra de lo que le pasó a él. Él sí quería cambiar las cosas, quería ser protagonista en ese sentido, de tomar decisiones como para poder darle a Venezuela la libertad.
Él sí estaba buscando eso, trabajando en Él eso. siempre estuvo pegado a la Constitución, siempre, como todo militar de antes, pegado a la Constitución. Siempre fue así. Y lamentablemente lo mataron, lo asesinaron. Pero cree que él sí estaba buscando trabajar para cambiar la realidad del país. Claro que estaba buscando, pero no de la manera como ellos lo dicen. No de la manera que es un terrorista. Un terrorista va a estar, ¿cuántos años tenemos nosotros aquí? Un terrorista va a estar tanto tiempo esperando para que cambie un gobierno. No. Lo hizo como tuvo que haber sido, pegado a la Constitución, a los valores. Y él jamás quiso dañar a nadie, jamás, jamás. Nunca fue su intención. ¿Cuál es tu mensaje para los militares quienes ahora están en los cuarteles y que quizás todavía no se han manifestado o no han intentado hacer respetar la Constitución? Bueno, que vean, se vean en ese espejo, que vean a sus compañeros, que que piensen en el futuro del país, el futuro de sus hijos, de sus hijos, de su familia, que eso es lo que nos queda a nosotros, el futuro. Y que no se rindan, que siempre adelante. Dios está arriba en el cielo. Además del dolor que siente su corazón por razones obvias, ¿qué siente usted hacia quienes acabaron con la vida del capitán? Carla, ¿qué te puedo decir yo? ¿Qué puede sentir una persona cuando te matan a un familiar? ¿Tiene algún mensaje para él, para quienes hicieron esto, cometieron este acto de horror? Se lo dejo a Dios. Se lo dejo en manos de Dios. Se lo va a dejar en manos de Dios. Señora Gisela, y a los venezolanos, ¿qué les dice? A quienes ven este tipo de episodios y algunos perderán la esperanza que todavía vivía en sus corazones pensando, bueno, si le pasa a la Fuerza Armada, ¿qué puedo esperar yo? Y si el mundo no entiende que esto va a seguir ocurriendo y no actúa de inmediato, entonces, ¿qué esperanza puede tener el país? ¿Qué le dice a los venezolanos, usted que ha sido tan fuerte y lo ha demostrado en esta conversación, para no perder la esperanza, la fe y la fortaleza? Carla, la gente tiene mucho miedo. La gente tiene temor. Tiene mucho temor allá. La gente no habla por los medios de comunicaciones, por temor a represalia. Y vuelvo y te repito, mira lo que está sucediendo, la represalia, a lo que han llegado a asesinar. Él, es que, claro, debe ser muy difícil ahora, se ha enterado si han ido por sus compañeros, si esta persecución no solo le tocó a él, porque hemos escuchado en las últimas horas sobre la captura de policías, de militares en general, pero ¿tiene usted preocupación por algunos compañeros de él que hayan estado pasando por lo mismo y que quizás esto todavía no se conoce? Yo no tengo contacto con los compañeros de él, no sé nada de lo que me entero por las redes sociales. Y lo que sí sé que hay una cacería de brujas ahorita y están buscando por todos lados, se están llevando hasta personas mayores. Y, y bueno, pero en realidad no tengo contacto con ninguno de ellos. ¿Quiere darle un mensaje al mundo, señora Hualesca, de la urgencia que ahora vive Venezuela y cuánto se necesita a ese mundo y una actuación más contundente? Sí, Venezuela necesita mucha ayuda. De verdad que necesitamos ayuda y no desde ahorita, sino de hace mucho tiempo. ¿Tiene Le algún pedimos mensaje, que por favor nos ayude. ¿tiene algún mensaje para el presidente Juan Guaidó? Bueno, al presidente Juan Guaidó, le hago mi llamado para que vele por el país, para que siga adelante y, y bueno, Señora Hualesca, la voy a dejar siga en la ya. lucha. Gracias, te lo Dema- agradezco. No, por favor, demasiado, nada que agradecer, demasiado ha hecho
para comunicarse con los venezolanos en estas horas tan duras, tan cuesta arriba. Solo deseo que tu corazón encuentre consuelo, si es que eso es Gracias. posible en este tiempo, que sus hijos reciban su abrazo, su amor y que no tengan que quedar en ellos cicatrices, las cicatrices terribles de un hecho como este, a lo más amado de la vida, que es un padre. Las cicatrices Deseo, siempre van a quedar. lo sé, pero deseo que también se haga justicia en su caso, que esto Claro no que quede sí, eso es lo que impune. más deseo, justicia, justicia en el caso. No tan solo en el caso de mi esposo, sino en los demás. Eso es lo que Señora pido, Wilson, justicia. muchísimas gracias por este rato. Sabe que siempre contará con nosotros y con estas pantallas, estas plataformas, estas tribunas para que el mundo no se conforme, porque lamentablemente en Venezuela pasan tantos horrores que los vamos apilando, los vamos como archivando y se nos van quedando todos abajo, porque no nos da tiempo de reponernos de uno cuando enseguida nos vienen y arremeten con otro peor que el anterior. Pero le prometemos seguir siendo la voz de quienes no la tienen y que esto no quede en silencio. Muchísimas gracias por haberlo hecho posible. Gracias, Carla. Muchas gracias. Gisela, muchísimas gracias por este contacto.